Bueno, muchachos, miren, otro piso que podemos tener afuera en exteriores es el famoso, conocidísimo y muy bien ponderado deck. Se llama deck, que en inglés quiere decir, o sea, por su nombre en inglés, ¿verdad? Deck, que en inglés quiere decir plataforma, ¿sí? Entonces es una plataforma de madera que generalmente ustedes van a tener, y esto no es caprichoso, ustedes van a ver que los decks generalmente tienen una tablilla de madera y no inmediatamente, sino dejan un espacio y viene la otra tablilla de madera y luego viene la otra tablilla de madera y así sucesivamente. La configuración del deck de esa manera no es caprichosa. Resulta que la madera, al estar a la intemperie, pues primero que todo tiene que ser una madera que resista la intemperie, ¿sí? Segundo, la madera al mojarse, es decir, al tener esta posibilidad de que el agua pase por entre los espacios entre tablilla y tablilla, pues nos asegura que el agua no se va a empozar, ¿sí? Porque el agua empozada es la que nos daña la madera. La madera tiene, digamos, unos procesos en donde ella empieza a absorber agua después de un tiempo, ¿sí? Como tiene la posibilidad de drenar, o sea, de que el agua caiga por los lados, entonces muy probablemente el agua que cae que moja la madera simplemente es muy superficial, no se alcanza a formar aquí una lámina y la madera no la absorbe tanto como si la madera estuviera junta. Entonces por eso se deja separada. ¿Esto es suficiente para que el agua no absorba que la madera no absorba el agua? No, no es suficiente. La madera va a absorber agua. De hecho, en los decks se debe utilizar maderas duras de alta densidad. ¿Por qué? Porque la madera de alta densidad, acuérdense que la madera es un polímero natural que está conformado por fibras, ¿verdad? Esas fibras se convierten en poros y entre más pegadas estén las fibras, es decir, entre más fibras tenga yo por unidad de medida, pues más pesada va a ser la madera, pero también más difícil de entrar el agua. Entonces, entre más densa sea la madera, pues menos agua me va a recibir. Y ese tipo de madera, la que no recibe agua, es el tipo de madera que se debería utilizar para los decks. Por ejemplo, ¿qué tipo de madera? Por ejemplo, el sapán. El sapán, algunos lo escriben con Z, otros lo escriben con S. Yo no sé en realidad cuál sea la ortografía correcta. El sapán, el pino no. El pino es una madera blanda. El pino es una madera blanda. Bueno, el pino normal, ¿no? Hay un pino canadiense que es canadiense, que es especial para intemperie. Es muy costoso, es importado, pero este es bueno. El sapán es bueno. A ver qué otra madera es buena. El pino pátula. Ese pino pátula es excelente también para la intemperie. Entonces se escoge la madera correcta, ¿verdad? Se dejan estos espacios que generalmente es aproximadamente medio centímetro o un centímetro. No es bueno dejar tanto espacio porque digamos si usted va a sacar unas sillas acá o algo, la silla se puede atorar entre esos espacios. Entonces con medio centímetro que dejemos, 5 milímetros, es más que suficiente. Bueno, cómo se elabora un deck? Entonces, ¿qué hay debajo de la tablilla? ¿Qué hay debajo de esa tablilla? Entonces, miren, debajo de la tablilla siempre hay una estructura de madera. Entonces, si usted tiene la tablilla acá, vamos a cambiar de color. Si usted tiene la tablilla, usted necesita que debajo de esa tablilla haya algo que sostiene la tablilla. Entonces, generalmente ese algo es una viga y la tablilla va atornillada. Antes se apuntillaba, ahora se atornillada a la viga. Entonces, por ejemplo, en este caso, usted
cuando el deck esté hecho, usted va a ver una hilera de tornillos acá, ¿sí? Usted ve la cabecita de los tornillos. ¿Y por qué ve la cabecita de los tornillos? Porque ahí es donde va la viga, ¿sí? Ahí es donde va la vigueta que me está recibiendo el deck. Más o menos cada cuánto se debe separar esa vigueta. Bueno, depende del espesor de la tablilla. Generalmente la tablilla tiene 2,5 cm. 2,5 cm. Y si la tablilla es de 2,5 cm, usted separa más o menos cada 40 o cada 50 centímetros las viguetas. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos viguetas, pero estas viguetas necesitan por debajo una viga que las sostenga. O sea, aquí debería haber una viga que las sostiene, ¿sí? Y debajo de la viga, entonces voy a pintar otra viga que debería estar más lejos, pero la voy a pintar acá. Debajo de la viga debería haber algo que sostiene la viga, que a veces, por ejemplo en este caso, en el caso de acá es una columna, en el caso de acá fue una placa de concreto, que esto es medio absurdo, ¿no? O sea, fundir una placa de concreto para encima colocarle un deck, o sea, no hay necesidad de fundir una placa de concreto, eso es absurdo. Uno puede colocar esto sobre columnas, sobre unas pilastres de columnas de madera, y aquí abajo le funde una pata o una cepa de concreto, ¿sí? O sea, no hay necesidad de ponerse a fundir esto es un gasto innecesario. Pero bueno, los gringos son así, esta foto debe ser gringa. Así son los gringos, ¿qué hacemos? Entonces, la cuestión es que siempre se necesita una, una, una estructura. Esa estructura está compuesta por viguetas y vigas. La diferencia entre las viguetas y las vigas es la dimensión, ¿no? Las viguetas generalmente son por ahí de 15 centímetros por 10, ¿vale? Y las vigas pueden ser de 20 o de 25 o 25 por 15 o por 20, ¿verdad? ¿De qué depende el tamaño de la viga? Depende de la luz que esté cubriendo. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá un poste de madera con un encepado en concreto, ¿sí? Este encepado es en concreto. Aquí está el piso, aquí está mi poste de madera. Yo necesito que mi deck sea una plataforma, o sea que se levante el piso. Generalmente los decks están levantados del piso, no están apoyados sobre el suelo. Este está muy levantado del piso, pero está bien, o sea, este es un ejemplo claro. Entonces acá sobre mi columna yo coloco la viga. Entonces yo tendría viga, bueno, la voy a colocar en este sentido, entonces la viga iría así, ¿sí? Por decir algo, si tuviéramos 3 dimensiones. Y aquí estaría la otra columna de concreto con su encepado en concreto, ¿sí? Esta luz, o sea, la distancia que hay entre columna y columna se llama luz. Esta luz nos determina, por ejemplo, si es de, no sé, si es de 3 metros, por ejemplo, nos determina que si eso es de 3 metros, nos determina que esto sea de 25 centímetros. Si es de 2,50, bueno, si es de 2,50, entonces ya esto puede bajar a 20. Es la luz la que determina la altura de la viga. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, ¿qué estructura se tiene? Entonces se tiene una viga, se tiene una vigueta, por debajo de la viga se tiene una columna, y la columna se tiene que cimentar con una cepa o con un dado de concreto, y lo ideal es que la columna nunca llegue a estar en contacto, la columna de madera nunca llegue a estar en contacto directo con el suelo, porque el suelo la moja y la columna se pudre. ¿Siempre se hacen los decks de madera? No, actualmente existe otro material que es la madera plástica, que es este que yo les estoy mostrando acá. Esta madera plástica se hace por extrusión, es un método en donde la madera se derrite y luego sale por tiras, como un molde, sale como por tiras, y va formando pues uno le va dando la forma, pues el troquel le da la forma,
En este caso, este es el típico elemento de madera plástica para deck que se utiliza de esa manera. Ahí ya no utilizamos viguetas de madera, sino ellos utilizan unos rieles metálicos, y sobre ese riel viene este pequeño clip que es el que puede sostener en el puesto a la madera, ¿sí? A la madera plástica. Vale la pena decir que esta estructura no siempre se hace en madera. En algunos casos, esto ahí es una buena madera, se nota que es pino pátula, ¿sí? Entonces esto es una buena madera y está muy bien. Pero cuando usted no quiere correr riesgos, usted lo hace en estructura metálica. ¿Por qué en estructura metálica? Porque usted sabe que le va a durar muchísimo más, ¿sí? Ahí no se le va a podrir, no va a tener mayor cantidad de problemas como puede suceder con la madera. Es que acuérdense que la madera tiene problemas por fuego, o sea, es un combustible. Eh, número 2, por plagas, si las plagas lo pueden afectar. Y número 3, por deterioro orgánico, o sea, se puede podrir. Nada de eso le pasa al metal. El metal solamente se puede oxidar, ¿de acuerdo? Entonces el metal es una buena opción para hacer la estructura, y ya la parte de arriba sí la hacen en madera y queda con toda la apariencia de un deck completamente de madera, porque la estructura pues no se ve por ningún lado. Entonces esa es otra manera de hacerlo. Vamos a mirar acá. Les voy a mostrar este video que me parece interesante de cómo esta gente está construyendo, cómo están construyendo el deck. Me parece interesante porque lo hacen de una manera técnicamente muy bien hecho. O sea, créanme que busqué varios videos de la elaboración de un deck para poderles mostrar, y este, digamos, fue el que técnicamente encontré mejor. No quiere decir que todos los decks se deban construir así. Entonces mire, lo primero que hacen ellos es hacer un comparativo entre dos posibilidades, las dos posibilidades para fundir el cimiento de la columna. Entonces generalmente, en la mayoría de los casos, la gente lo hace así. Entonces eso es una base de concreto y el resto hasta estrato competente, y el resto lo rellenan con grava, ¿sí? Pero si el agua sube, si el nivel freático sube, el agua llega acá y pudre la pata de este elemento, o sea que no es la mejor manera de hacerlo. Como ellos proponen hacerlo es colocar un lecho de grava en el piso, en el fondo, por si sube el nivel freático, que el lecho de grava lo abata el nivel freático. Es decir, si el nivel freático, madre, no, mala idea. A ver, entonces si el nivel freático viene acá, entonces el lecho de gravas abate el nivel freático, pero si el agua toca el concreto no importa, toca el concreto. El agua sube por capilaridad para el concreto, entonces si la madera está en contacto con el concreto, de todas maneras la va a mojar. Pero aquí hay un elemento de transición, que es una platina metálica que ellos utilizan, que es muy recomendable. Siempre que uno tiene cimiento en concreto y pasa a madera, se necesita un elemento de transición que no me transmita humedades, porque la humedad sube por el concreto y me pudre la pata de la madera, ¿de acuerdo? Entonces digamos que ese detalle me pareció que vale la pena ser mostrado, por eso les traje este video. Entonces miren, aquí los señores están haciendo los puentes para botar hilos y para mirar en dónde hay que colocar o instalar las columnas. Ellos utilizan una formaleta que es medio de cartón. Esto se llama una ahorita que me acuerde les digo el nombre. Es para hacer huecos, una barrenadora. Eso es una berraquera, esa barrenadora. Entonces aquí están botando la grava del fondo, la compactan con el mismo poste, están midiendo la altura de la formaleta. La formaleta es simplemente un cartón
porque es que en realidad ahí pues es como por garantizar el volumen de concreto que se calculó, ¿verdad? Entonces ya ahí le echan el concreto, o sea, funden la pilastra de concreto. Ese es solamente concreto, eso no lleva ningún tipo de refuerzo. Aquí están dejando el anclaje para la platina que hace la transición entre el concreto y el acero. Entonces ya dejaron ahí el tornillo y lo que llegan es colocan y atornillan la platina de tal manera que ya pueden sentar el poste sobre la platina. Entonces, esta platina es una platina especial porque ella tiene unos huequitos donde se deja apuntillar. Hay otras que son más rígidas que esta es muy flexible. Hay otras que son más rígidas y lo que tienen es un tornillo pasante. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están pasando niveles, están colocando los hilos para nivelar y para poder pasar niveles, para mirar a qué altura, bueno, ahí uno marca los niveles y ya mira a qué altura hay que cortar los postes. Eso se llama, generalmente uno llama eso descabezar. Entonces descabeza los postes todos al mismo nivel y empieza a colocar vigas. ¿Sí? Miren las vigas, o sea, son vigas grandes. Ah, bueno, aquí están teniendo en cuenta la curvatura de la viga y mirando a ver cómo se curva. La están reforzando para unir dos vigas. Le están colocando elementos de unión entre viga y poste. Elemento metálico no siempre se hace con elemento metálico. Uno también podría pensar en que esto se puede llevar a cabo con un anclaje, con una unión, creo que si lo doy acá, bueno, ahorita les explico lo de la unión porque si no me salgo del video. Esta cinta que colocan ellos tiene dos funciones. Una es que la viga no se moje por encima, cuando el agua caiga, la viga no se moje por encima porque pues queda agua depositada acá y se empieza a podrir. Y la segunda función es un aislante acústico, es decir, que entre la viga y la viga cuando la gente camina no haya golpeteo. ¿Sí? Esas son las dos funciones que tiene. Ahí, eso que acabaron de ver, ese triángulo que se forma, es garantizar la horizontalidad los 90 grados del ángulo que se forma. Entonces lo hacen con un triángulo pitagórico para garantizar que es un triángulo rectángulo. Entonces con eso garantizan que están trabajando a 90 grados. Están marcando dónde van las viguetas, dónde va cada una de las viguetas. Ahí ya están armando, digamos que el marco del deck, que lo arman con las vigas principales. Bueno, las viguetas pueden ir encima de la viga. Perdón, yo les muestro acá. Pues hay dos posibilidades. Una es esta. No, sí, esta, la de abajo. Si ven la viga y encima está la vigueta. O la otra posibilidad es esta, que las viguetas estén a tope con la viga y todo tiene un solo nivel, tanto la vigueta como la viga. ¿De acuerdo? Entonces esas son las posibilidades. Terminemos de ver aquí el video. Creo que íbamos más o menos por acá. ¿Sí? Entonces miren, este es más o menos el esquema general. Aquí las viguetas las están colocando por encima de las vigas, ¿sí? No a tope, por encima de las vigas. Miren el tamaño de la vigueta es muy alta, no son viguetas de 15 por 15, son viguetas de, no sé, de 10 por 30 o algo así. Y eso quiere decir que están trabajando luces muy grandes, entre una y la otra, están trabajando luces muy grandes. Bueno, ahí ya está más o menos armada la estructura del deck. Están marcando para cortar el borde. Ahí ya lo van a cerrar. Aquí es muy técnica esta construcción, es demasiado técnica. O sea, aquí nosotros no utilizamos casi que platinas para esto. Y están ya colocando el deck y finalmente pues ya queda el deck armado, ¿vale? La otra posibilidad cuando uno no utiliza platinas es generar uniones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la carpintería, y los que son duros para esto son los japoneses, que tienen una carpintería tradicional muy amplia. Entonces, por ejemplo, en la unión de la viga uno puede generar lo que se llama una unión
una unión con trabas. Entonces, por ejemplo, usted tiene este tipo, de unión acá, y por acá, por este lado, tiene esta, ¿sí? Y las dos coinciden perfectamente. Entonces, cuando las une, la una coincide con la otra. Eso es un tipo de unión. Está la otra, que es cuando usted tiene un elemento así y el otro elemento que viene a unirse en este sentido viene así, ¿sí? Entonces este elemento entra acá y se atornilla por arriba y queda perfectamente unido. O sea, la unión se vuelve una unión estructural. Los que son muy duros para hacer ese tipo de uniones, lo que les digo, son los japoneses. Tienen más o menos unas 70 o 80 maneras de unir diferentes con diferentes, o sea, para diferentes usos. Si es estructural, entonces es un tipo de unión. Si la unión es arquitectónica, es otro tipo de unión. O sea, con diferentes esfuerzos que te puede soportar eso. Entonces, esta es, digamos, el otro acabado que podemos tener para exteriores, que es el piso de madera en deck, o el deck de madera o de plástico, pues ya se hacen de plástico. Bueno, muchachos, espero que haya sido interesante. Voy a detener la grabación.